10 de la mañana, 42 minutos. Uno de los temas, indudablemente, de la semana tiene que ver con la medida de fuerza, el plan de acción que ha lanzado la CGT, que tiene varios capítulos, entre ellos lo más relevante, el paro del 10 de abril, la movilización del 9 de abril acompañando a los jubilados, pero también van al 24 de marzo, la CGT moviliza en el Día de la Memoria, el 1 de mayo también va a volver a movilizar en el Día Internacional del Trabajador. Para charlar sobre estos temas y un poco del presente sindical y político de la Argentina, estamos en comunicación con Octavio Argüello, que es cosecretario general de la CGT, también dirigente de camioneros. Le damos la bienvenida aquí a Radiográfica. Creo que por primera vez, Octavio, estamos con Mario Sadras y Leonardo Martín. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Buenos días. Buen día. Bien, bueno, ha levantado el perfil esta semana la CGT con todos estos anuncios y un plan de acción que incluye todos esos capítulos que mencionaba recién. Sí, es una decisión que ha tomado la conducción y después llevado a un plenario al Consejo Directivo de la CGT, donde están todas las organizaciones, y sí, se ha decidido comenzar no solamente un paro, sino un plan de lucha, acompañando varias movilizaciones, y seguramente después, si no hay un cambio de parte del gobierno, se va a ir profundizando, ¿no? Sí, lo escuchaba el otro día Héctor Daer cuando justificaba y decía, bueno, hay unas condiciones sociales que fueron madurando y que entendían desde la CGT que había condiciones sociales que maduraban para esta medida de fuerza. ¿Entienden que es así? Si podía profundizar en ese concepto. Sí, yo también lo planteaba el año pasado, que esto iba a tomar hoy este año una característica distinta a lo que venía pasando el año pasado. Creo que el año pasado el pueblo soportó un ajuste, todos soportamos un ajuste brutal, pensando que este año iba a ser algo mejor, y esta situación no mejora, al contrario, cada vez empeora más, ¿no? Sí, dentro de los reclamos, ¿cuál destacaría como los principales que le hacen al gobierno de Javier Milei? Los reclamos son varios, digamos, el desguace que hace el gobierno con las empresas privadas, quiere exterminar con el Estado, y no hay en el mundo un país que no tenga Estado, no puede haber en ninguna parte, en ningún país, la ausencia del Estado. Y digamos que vuelva a la obra pública, porque eso es lo que da mucha fuente de trabajo, que no pise las paritarias, que dé aumento digno a los jubilados. Hay un montón de temas, ¿no? Lo que pasa con los compañeros y compañeras de vialidad, que está a punto de haber 10.000 despidos, más todos los despidos que se vienen produciendo en muchas actividades. Y Octavio, es de uso que frente al planteo de una medida de fuerza, el gobierno te suele convocar un 24 o 48 horas antes, decirte, bueno, vamos a negociar. ¿Hay algún canal abierto ya a partir de este anuncio? ¿Esperan que se abra un canal de no ser así? ¿O piensan que ni siquiera ya se No, siente? yo creo que después que se tomaron dos medidas de fuerza, o dos medidas que había tomado la CGT el año pasado, se quiso abrir un canal de diálogo, pero evidentemente no puede haber diálogo, porque en las partes del diálogo es acuerdo de parte, y el gobierno lo único que quiere imponer lo que ellos consideran que es lo correcto, y nosotros no estamos de acuerdo en esa situación. Y es de uso también de este gobierno que, por ejemplo, como pasó con su gremio, entiendo, camioneros, que llegaron a acordar, creo que fue el año pasado, un aumento en la mesa de negociaciones, pero luego el ministerio no convalidó, no No, lo está homologó. haciendo exactamente, correctamente lo que decís, lo están haciendo continuamente, digamos, no hay más paritaria libre, de hecho, porque si las partes se pueden poner de acuerdo, después el gobierno interfiere, no queriendo homologar, que es legal, que los aumentos tienen que estar homologados para que pueda ser efectivizado, de alguna manera se está entrometiendo entre las discusiones paritarias. Por eso digo que es un gobierno, no puede haber diálogo entre sordos, un gobierno que aparentemente para que le cierre los números, el único ajuste que hay es sobre los jubilados, los trabajadores, despidos, echando gente, los compañeros del Estado. Ahora, para otros sectores hay muchos beneficios, ¿no? Sí. ¿Hay algún sector de la sociedad que entiende que la CGT debió haber reaccionado antes ya? ¿Qué le diría a usted si es que no coincide con eso? No, yo vuelvo a repetir, nosotros fuimos los primeros que estuvimos en la calle manifestándonos contra este gobierno cuando quiso sacar un paquete de 600 leyes, después la achicó a 60, y en definitiva fueron 16.
leyes que se pueden votar. Eso fue todo gracias a que la CGT se movilizó en la calle y lanzó 2 medidas de fuerza, ¿no? Sí. Y también hemos frenado 2 reformas laborales que era terrible para los trabajadores y las organizaciones gremiales. Octavio, y en cuanto a lo que es la construcción política, porque está claro que se le pide a la CGT en algunos sectores, piden, bueno, esta postura, ¿no?, que está mostrando ahora, pero ¿qué pasa con la parte política, ¿no?, con el sector político que no parece tampoco estar en este momento, ¿no?, presente para confrontar más abiertamente con el gobierno de Javier Milei? No, vos sabés que esto es cierto, lo que vos decís, yo lo venía planteando también, nosotros podemos manifestarnos, podemos hacer todas las medidas de fuerza, ahora si no tenés una terminal política es muy difícil, porque los trabajadores nunca gobernamos y menos legislamos, porque no hay, somos muy pocos los legisladores del sector del trabajo que hay en las cámaras de diputados. Y es raro que un gobierno que tiene 8 senadores y un puñadito de diputados saquen todas las leyes favorables y leyes que son totalmente en contra del bienestar del pueblo. Digo, ha pasado este miércoles que han votado una ley que es terrible, es una locura lo que han hecho, le dan un cheque en blanco a este gobierno y a un ministro, como lo vengo repitiendo, un ministro de Economía que todavía no explica los 45.000 millones que se fugaron en la época de Macri. Sí, y usted le firman un proyecto de ley que no sabe ni cuánto va a ser el préstamo, ni cuándo cómo se va a tener que devolver, no se sabe nada. Entonces eso es una locura, es una cosa de esa, pero bueno, esto lo tendrá que explicar la política, ¿no? Y lo que más duele, que muchos diputados que en el nombre de Perón y Evita hacen estas cosas, ¿no? Sí, no vamos a dar nombres, pero todos sabemos de quién habla. Argüello, y ya sabemos cómo termina esto. Quienes tenemos más de 15 años ya sabemos cómo termina esto, porque no es la primera vez que lo vemos. ¿Cómo se acomoda el movimiento obrero organizado frente a esta crónica de una muerte anunciada? No, nosotros, obviamente, quiero ser claro en esto, nosotros somos totalmente democráticos, nosotros no queremos que todo gobierno tiene que terminar su mandato. Ahora, también depende del gobierno. Claro. Yo siempre digo, los trabajadores no nos alejamos de los gobiernos se alejan de la necesidad del pueblo, porque el pueblo confía, pero bueno, después si no hay una respuesta, no es culpa de los trabajadores ni del pueblo en su conjunto, es culpa de la política que no da la respuesta que tiene que dar. Digo, aparentemente para el gobierno el problema somos los trabajadores cuando él prometió bajar impuestos y nunca lo ha hecho. El problema no somos los trabajadores, el problema es el sistema impositivo que hay en este país, que es totalmente regresivo y asfixiante. Sí, y sumó impuesto a las ganancias, ¿no? Para muchos como trabajadores. Impuesto a las ganancias, claro, acá pone más impuestos cuando dijo que venía por sacar los impuestos. Ahora, eso no cumple. Ahora sí, después ajustar a los trabajadores, ajustar a la gente. Si uno protesta y quiere manifestarse, la respuesta es un aparato represivo en la calle. Lo que ha pasado el miércoles, hace 2 miércoles, hace años que no se veía en este país, la represión brutal que fue y en la forma como actuó la fuerza de seguridad. Digo, ustedes saben que el acto estaba pactado para las 5 de la tarde y ya 4:30 estaban reprimiendo. Sí, no entonces creo que, y más sobre una fecha tan sentida para todos, ¿no? Porque yo creo que la democracia no la recupera la política, la recupera el pueblo. Recordamos... No, termine. Y está pasando estas cosas, ¿no? Por eso el lunes va a ser una marcha multitudinaria para decirle que este pueblo dijo nunca más y es realmente nunca más. No queremos esas cosas, ¿no? Y lo digo en todos los sectores, la violencia no nos lleva a ningún lado. Va a estar la CGT. Anunciar ayer... hicieron una conferencia de prensa con organismos de derechos humanos. Se vieron antes con la familia Grillo, con el padre de Pablo, con Fabián Grillo ayer en la CGT, y el lunes van a marchar. El lunes vamos a marchar, sí. La verdad que la reunión con el papá de Grillo, del compañero que está en una situación tan delicada, ha sido muy emocionante, ¿no? Porque más allá de uno ser un dirigente gremial, es padre, ¿no? Y ver a un padre con ese dolor, la verdad que el que no se conmueve tiene que ser muy HDP, ¿no? Para no conmoverse. Pero bueno, sin embargo el gobierno lo quiso justificar, ¿no? Y la ministra de Economía y la ministra de Seguridad diciendo que el operativo fue un éxito. ¿Cómo puede ser un operativo un éxito cuando
agreden de una manera tan brutal a un hermano, ¿no? La verdad que no lo comprendo, pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. ¿Cómo está el tema de las obras sociales, Argüello? No, las obras sociales están pasando, pero creo que no solamente las obras sociales, sino la salud en conjunto, ¿no? Sí, La salud, el como sistema de parte. salud está colapsado. Claro. Esos son los temas que creo que se tendría que estar discutiendo, ¿no? Pero sin embargo, no, aparentemente este gobierno no vas a escuchar nunca que hable de la salud pública, que hable de cómo se va a dar más trabajo. No lo tiene en su agenda, no tiene en su agenda esas cosas, ¿no? ¿Se siente extorsionada, presionada la CGT por parte del gobierno? No, sancionada ni presionada, no sé, que claramente la CGT tiene muchos años de historia y esto no va a ser, no es la primera vez que pasa en la historia. Hemos tenido muchos gobiernos de estos tipos. Y creo que, bueno, ahí es donde se tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? También manejando los tiempos y siendo cauto y prudente, porque, en definitiva, vuelvo a repetirte, la CGT nos piden que salgamos a la calle, pero la política no da respuesta y después quedamos que nosotros somos los golpistas. Claro. Entonces, tampoco tenemos error porque no lo somos. No, y a veces que hay un clima social que, digo, nosotros como radiográfica hacemos mucha calle, estamos siempre, todas las movilizaciones, Sí, sí. y en algún momento también veíamos, bueno, la calle estaba tranquila, ¿no? Digo, un clima social que no parecía acompañar el daño que estaba generando este gobierno, pero parece haber ahora, desde hace ya un par de semanas para acá, haberse roto algo y que por abajo la cosa está un poco más caliente. Sí, porque creo que este gobierno hizo todos los deberes para quedar bien con su mandante, que es ahí del norte, y hoy ese país no le están dando la respuesta que ellos esperaban que le den, ¿no? Porque vuelvo a repetirte, esto demuestra, la ley que se votó el miércoles, demuestra que no hay ningún acuerdo con el fondo, sino que llevan una garantía como diciendo, acá entregamos todo para que a ver Claro. qué le va a prestar y qué en condiciones le va a prestar, porque todavía faltan las condiciones del Fondo Monetario, ¿no? Sí, y sabemos que, bueno, en la extensión de nuestra hermosa patria hay distintas realidades, ¿no? Comprometidas las economías regionales, los tariferos de Sí. Misiones, no hace mucho estuvieron generando también sus movilizaciones en nuestra Patagonia, también el tema de la minería. ¿Cómo analiza el posicionamiento de gobernadores propios, sobre todo en relación a estos conflictos que empiezan a Y eso es expresarse? sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque, a ver, no comprende que acá nadie se salva solo, no se puede actuar más con actitudes mezquinas cuando la situación es tan delicada como esta, ¿no? Donde tenemos una crisis muy profunda en todo sentido. Entonces, no, me parece que no es bueno, pero bueno, ellos serán responsables, ¿no? De lo que hacen. Estamos hablando con Octavio Argüello, consecretario general de la CGT y dirigente camionero. Año político, ¿no? Año de elecciones. Ya hay algunos dirigentes de CGT que manifestaron, bueno, tiene que haber una mayor participación de el movimiento obrero dentro de las listas, ¿no? Pensando que Sí. siempre la columna vertebral, el tercio, que hoy no está lejísimos de cumplirse, de representación sindical dentro de las listas. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? ¿Cómo ve al movimiento obrero de cara a las elecciones cuando sea? ¿En octubre, en principio? No, yo creo que por eso cuando digo que hay una crisis, me refiero también a esta parte, ¿no? Y cuando hay una crisis política muy preocupante. Por eso creo que, vuelvo a repetir, no es momento de mezquindades ni de vetismo. Hoy creo que tienen que ponerse en la realidad que el pueblo va a reaccionar, porque no lo decía el otro día, todo ajusta, se mantiene hasta cuando aguanta el ajustado, y esto se está aguantando menos. Y la verdad que la sociedad necesita tener respuesta también de la parte política, ¿no? Y para esto la política tiene que entender que no pueden seguir peleándose, Claro. porque no vamos a ningún lado. No sé a quién le Y escuché nosotros esta. también reclamamos eso, reclamamos que se pongan a pensar en el pueblo, que dejen de eso, de vetismo, de divisiones, de chicanas, porque no es lo que el pueblo necesita ni lo que el pueblo quiere, me parece a mí, ¿no? Creo que que el pueblo está necesitando es una respuesta. Sí.
Y Sí, sí, no, claro. no lo veo, te soy honesto, no lo veo que esté sucediendo eso, ¿no? No, nosotros en la calle Está tampoco claro lo que estamos viendo. está claro que no. Ahora, bueno, me encantó una figura como para hacer una pregunta breve y por mi parte la última, Sí, que es sí, hora cómo que no. el movimiento obrero deje de ser la columna vertebral y empiece a ser la cabeza. Sí, digamos, nuestro En líder, términos que fue Gerard políticos, Perón, ¿no? también Frente. dijo algo muy importante, que dijo que en algún momento el movimiento obrero tiene que entender que no puede seguir siendo factor de presión, sino que en algún momento tiene que ser factor de poder. Y creo que eso también significa que tenemos que tener actuaciones y participación muy profundamente política, porque hoy tenemos un puñadito de legisladores que responden al sector de los trabajadores, y bueno, y creo que cuando vos bien planteabas hace tercio, el país era otro país, y creo que era un país mucho más feliz. ¿Qué impide a la CGT ser cabeza? ¿Divisiones internas, intereses? Qué es lo que Sí, impide? sí, yo creo que por eso mi primer mandato es buscar la unidad. Yo no creo que se pueda lograr nada individual. El individualismo no sirve. Siendo individual sos el 100% de nada. Y yo creo que el pueblo necesita que nos pongamos los pantalones largos y dejemos toda la diferencia de lado y nos pongamos a trabajar pensando en un solo objetivo, el bienestar y la felicidad del pueblo, ¿no? Octavio, le mandamos un gran abrazo y nos estamos reencontrando seguramente en alguna de las coberturas que habitualmente hacemos en las calles o aquí en el aire de la emisora. A sus órdenes, como siempre, y gracias por comunicarse conmigo, ¿eh? Un abrazo enorme y buen fin de semana. Igualmente. Pasaba por el aire aquí de Feas, Sucias y Malas. Estamos en Radiográfica. Octavio Argüello, que es cosecretario general de la CGT y también dirigente camionero.